Cuando veas el resultado final de esta pulsera, vas a querer hacerla en todos los colores y es que es un diseño súper fácil de hacer, queda muy bonito y además vamos a combinar dos colores de hilo que quedan preciosos. Quédate hasta el final, disfruta aprendiendo. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y ahora sí, no siendo más, vamos a comenzar. En este diseño vamos a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros de grosor. Voy a comenzar tomando uno de ellos en color dorado, dos hebras cada una de 45 centímetros. Vamos a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Con el encendedor quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia la parte de arriba voy a dejar la punta más delgada. Recuerda cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes. Y listo. Para darle un mejor acabado en cada una de las hebras de hilo voy a pasar una mostacilla número 10 en color dorado, así de esta manera. Vamos a bajarlas aquí un poco y realizar un nudo sencillo en el extremo de ambos hilos. Vamos a ajustarlo muy bien, cortar aquellos hilos que me quedan sobrando, quemar y pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Y listo, ese sería el acabado. Vamos a dejar una medida ahora que puede ser entre 7 u 8 centímetros, va a depender del largo total que quieras para toda la pulsera. Y aquí vamos a realizar otro nudo sencillo. Vamos a ajustarlo muy bien y lo vamos a fijar de una vez a la mesa de trabajo para comenzar a trabajar. Y para el tejido de la pulsera vamos a utilizar dos hebras de hilo, cada una de 30 centímetros en dos colores diferentes, un color igual al color base o de los hilos guía de la pulsera en dorado y el otro en un tono turquesa. Vamos a tomar primero el turquesa y lo vamos a ubicar hacia el lado izquierdo y a la derecha vamos a ubicar el tono dorado. De esta manera, así me deben de quedar ya ubicados los hilos. Voy a comenzar tomando el hilo ubicado hacia el lado derecho, que sería el de color dorado, y lo voy a traer pasándolo por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo de la izquierda, que es el turquesa, lo paso por encima de este y me regreso con este mismo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de esta orejita, jalo y ajusto completamente. Ahora, con el hilo de la izquierda formo la Q pasándolo por encima de los hilos centrales. El hilo de la derecha, el turquesa, lo paso por encima de este, me regreso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de la orejita, jalo y ajusto. Nuevamente formo la P con el hilo de la derecha. El de la izquierda lo paso por encima de este, me regreso por debajo de la unión de los hilos, por encima de la orejita, jalo y ajusto. Formo la Q con el hilo de la izquierda. El hilo de la derecha lo pasaría por encima de este y me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos, por encima de la orejita, jalo hasta ajustar completamente. Lo repito aquí por tercera vez, iniciando como siempre, ya les he mencionado, hacia el lado derecho, lo ajusto muy bien y aquí nuevamente por el lado izquierdo. De esta manera vamos también a ajustarlo y listo. Vamos a continuar repitiendo este mismo patrón de tejido, siempre primero a la derecha, luego a la izquierda, hasta completar el largo que necesito para esta primera parte de la pulsera, que voy a dejar en total más o menos de unos 5 centímetros. Recuerden que ustedes pueden ajustarlo a la medida que ustedes necesiten o que ustedes requieran. Y quiero recordarles que abajo en la descripción de este video les comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Una vez se hayan completado toda la medida que va tejida, vamos a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar. Y eso lo voy a hacer en ambos lados, por el lado por donde comenzamos a hacer el diseño y también por donde lo finalizamos, ya que vamos a ver que quedan sobrando 4 hebras de hilo, 2 en cada lado. Al cortar, recuerda dejar más o menos unos 2 milímetros y ya luego quemar y hacer presión sobre el mismo nudo que acabaste de hacer para que de esta manera quede ya pegado y listo. Ahora vamos a fijarlo de nuevo a la mesa de trabajo y para decorar la parte central de la pulsera vamos a utilizar balines de 3 milímetros y también vamos a utilizar un separador en forma de cilindro. Este puede ser también de la misma medida, o sea 3 milímetros. Voy a comenzar tomando la hebra de hilo ubicada hacia mi lado izquierdo. A través de esta voy a pasar un primer balín y lo voy a ubicar más o menos a esta distancia. El hilo que me queda sobrando hacia arriba lo voy a traer bordeando mi dedo y sosteniéndolo de esta manera y la hebra de hilo del lado derecho la voy a pasar nuevamente a través del balín,
pero en sentido contrario, así como lo puedes ver bien aquí. Vamos a comenzar a jalar de esta manera los hilos. Aquí estamos haciendo un cruce de hilos y vamos a ubicar el balín bien acá. Vamos a enderezarlo, organizarlo que quede bien ubicado y listo, me debe quedar así. Tomo nuevamente la hebra de hilo del lado izquierdo y en esta ocasión voy a pasar a través de esta 3 balines. Aquí vamos pasando el primero, el segundo y el tercer balín. Y aquí me deben de quedar los 3 balines. Vamos a hacer lo mismo con la hebra de hilo, entonces vamos a bajarlos un poco, vamos a bordear el dedo de esta manera, sujetarlo y tomamos el hilo de la derecha, el cual vamos a pasar en sentido contrario por cada uno de estos 3 balines. Puedo hacerlo sobre los 3 de una sola, pero si se te dificulta o no pasa fácil como me pasa a mí aquí, entonces vamos a hacerlo de uno en uno. Entonces aquí ya pasé el primero, el segundo y aquí voy pasando ya el tercero. De esta manera van quedando cruzados y jalamos el hilo hasta que se una completamente a ese primer balín que pasamos anteriormente. Ese primer balín, la idea es que quede en el centro, ubicado en todo el centro de los 3 balines. Debe quedar algo así, organizo con mis dedos y listo. Tomo nuevamente el hilo de la izquierda y a través de este voy a pasar 2 balines. Aquí paso el primero y el segundo y nuevamente vamos a cruzarlos. Ubico nuevamente este hilo bordeando mi dedo, lo voy a sostener, el hilo de la derecha lo paso a través de los 2 balines en sentido contrario, vamos a unir a lo que llevamos hasta el momento y listo, me debe de quedar así. Para continuar vamos a tomar ahora el cilindro. En caso de que no tengan este tipo de separador, pueden también utilizar balines y pueden ser incluso de 4 milímetros. Vamos a hacerle exactamente lo mismo, vamos aquí a cruzarlo con el hilo de la derecha, repitiendo siempre lo mismo que ya les he venido indicando. Vamos a unir esto y listo, me debe ya de quedar así. Seguirían 2 balines, 3 más y finalizo con el último balín. De esta manera me debe de quedar. Ese último vamos a ubicarlo bien en el centro. Vamos a fijarlo a nuestra mesa de trabajo. Tomar nuevamente las 2 hebras de hilo de 30 centímetros, una en el color turquesa la ubicamos a la izquierda, dorado a la derecha y realizamos nuevamente aquí el tejido del nudo plano. En esta ocasión vamos a utilizar la misma medida que hicimos al inicio, que fue de 5 centímetros. Y como puedes ver, aquí el paso a paso y patrón de tejido va a ser exactamente igual. Y aquí nuevamente, habiendo completado ya los 5 centímetros, vamos a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad de Telegram, donde te estoy avisando cada vez que suba un nuevo video, y también a mis redes sociales, donde subo contenido de interés para ti y algo diferente a lo que te comparto aquí en los tutoriales. Bueno, cuando ya hayamos terminado de hacer todas estas terminaciones y sellamiento, vamos a hacer un nudo sencillo nuevamente donde finalizamos el último nudo plano que realizamos. Lo ajustamos súper bien, debe quedar bien pegado a este último nudo y realizamos el mismo acabado en el otro lado de la pulsera. Y para cerrarla voy a utilizar aquí la técnica del nudo barrilo franciscano. Abajo en la descripción de este video te comparto el enlace de un tutorial detallado y explicado paso a paso de ese tipo de técnica. Me encanta la combinación de hilos que estamos utilizando en este proyecto, el turquesa con ese tono dorado. ¿Y a ti qué otro color te gustaría así como combinar para este estilo de pulseras? Bueno, aquí como puedes ver ya estoy finalizando de hacer este nudo de cierre. Falta aquí cortar los hilos que sobran, quemar y pegar. Y listo, aquí ya está terminada, finalizada esta linda, fácil, encantadora pulsera que les traje en el día de hoy. Un diseño que queda perfecto para combinar con otros estilos y formar lindos juegos de pulseras. Miren cómo se ve de precioso. ¿Se animan a hacerlo? Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.